sobre transición justa. Estamos esperando que se unan los últimos alumnos. Nos acompaña ya en la sala Pablo Bertinand, el docente experto en transición energética justa, que nos va a estar acompañando en este primer bloque. Ahí después, Pablo, tú te presentarás más en detalle. Muchas gracias a todas y todos por su puntualidad. Esperamos unos minutos más y comenzamos. Vale, estamos ya en condiciones de comenzar con el primer bloque de la sesión de hoy. Así que dejo con ustedes a Pablo Bertinat. Adelante, Pablo, por favor, preséntate y ya tienes permiso para compartir. Así que adelante nomás con esta clase de transición energética justa. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir este rato con ustedes y compartir algunas de las reflexiones sobre la temática de la transición energética con ustedes. Un agradecimiento especial a FIMA y a esta muy buena iniciativa de la Universidad Socioambiental, de la U Socioambiental, en lo que tiene que ver con el desarrollo de este espacio de discusión alrededor de la temática de la transición. En realidad, transiciones de manera amplia, como está planteado en todo el programa de curso. Así que realmente es sumamente interesante y sumamente contento de poder compartir con ustedes. En breve comparto pantalla, pero bueno, mi nombre es Pablo Bertinat, yo soy ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos, estoy en la ciudad de Rosario, en Argentina, dirijo el Observatorio de Energía y Sustentabilidad en la Universidad Tecnológica Nacional en Rosario, Argentina. Allí soy investigador y docente y trabajamos en proyectos en general interdisciplinarios, comunitarios, vinculados a desarrollos energéticos. También soy miembro de varios colectivos como Energía y Equidad, el Taller Ecologista, diferentes colectivos socioambientales, con los cuales en general trabajamos también en interrelación con movimientos sociales, territoriales, sindicales, vinculados a temas asociados a la transición. En ese marco trabajamos habitualmente. Gran parte de las reflexiones que vamos a compartir bueno, no son exclusivamente mías, sino son partes de una construcción de muchos años, de mucha gente trabajando
no solo desde la academia, sino desde la experiencia con movimientos sociales, en territorio, tanto en lo que tiene que ver con resistencias como en propuestas de política pública concreta y experiencias de desarrollo en particular. Nosotros, experiencias con cooperativas y todo lo que tiene que ver con el sector cooperativo de la energía, en particular en la región donde estamos. Así que bueno, básicamente eso, así que ahora sí comparto pantalla y, y arranco en todo caso con la presentación de un segundito, por favor, y solamente después le pido a Felipe que me confirme si se está viendo bien. Ahora pongo pantalla completa, confirmame Felipe que se esté viendo bien Se ve súper. y perfecto. Entonces, bueno, la idea es poder en estos minutos que tenemos para trabajar, poder hacer un recorrido alrededor de lo que está planteado ahí, lo que entendemos por ejes y dimensiones de la transición energética, ¿no? Y en ese marco poder tratar de, por lo menos plantear o que queden planteadas dos o tres cuestiones centrales. Uno es que no estamos hablando de un problema tecnológico, o por lo menos no estamos hablando de un problema solo tecnológico, sino que estamos hablando de una problemática sistémica. Y a partir de ahí la idea es poder discutir con ustedes o plantearles a ustedes una mirada de la transición energética en la cual podamos en un primer momento recorrer cuál es nuestra concepción sobre energía. eh, a propósito de que estamos hablando de una transición, poder hacer por lo menos no ni siquiera un recorrido, por lo menos una mención a procesos anteriores de transición energética vividos en la historia de la sociedad. ¿Qué características tiene este proceso de transición energética diferencial a procesos anteriores de transición energética que hemos vivido como sociedad? Para luego pensar en la transición como como un proceso, como una línea de cambio, en el cual, si vamos a hablar de proceso de cambio, requiere al menos telegráficamente poder recuperar un diagnóstico, qué es lo que queremos cambiar de la situación energética. Y en función de eso, compartir con ustedes cuáles son los ejes que nosotros vemos como centrales para pensar en este proceso de transición energética, en tanto un proceso, como decíamos, de transición sistémica que supere una mirada centrada exclusivamente en el cambio tecnológico de fuentes de energía utilizadas. En ese marco, entonces, en un primer momento, me plantear que habitualmente cuando en función de que intentamos dar una mirada más sistémica, en primer momento poder recuperar esta idea de que cuando hablamos de energía hablamos de algo más que del concepto físico de energía. Actualmente los que venimos de por lo menos de la ingeniería, etcétera, asumíamos que la energía es algo que suministra, o sea, le ponemos, le sacamos a un cuerpo, un sistema material para moverlo, transformarlo, calentarlo, etcétera, ¿no? Esa es la concepción física de la energía. Ahora, desde esta mirada de la transición, adoptamos esta mirada de que la energía es mucho más que ese concepto físico y que también tiene que ver con esta idea que estamos hablando de una problemática social, cultural, ambiental, económica, ética, estética, etcétera, que la energía tiene múltiples caras, ¿no? Ahí González Reyes, Fernández Durán nos recordaban que hay pueblos que consideran el petróleo la sangre de la tierra y hay otros sectores de la sociedad que lo consideran el oro negro. Entonces ahí hay construcciones subjetivas, también culturales, fuertemente culturales, sobre la energía, que en muchos casos están permeadas por las relaciones, en particular sociedad-naturaleza. Y al mismo tiempo poder recuperar la idea de que cuando hablamos de energía, no hablamos solo de energía, sino en muchos casos hablamos de energía y materia, ¿no? Hablamos de materia en tanto materiales, minerales, etcétera, ya que en muchos casos la disputa por los caminos de la transición energética van a estar permeados por una problemática que se asocia no solo específicamente a la energía en sí mismo, sino a los materiales, minerales, etcétera, como vamos a ver en tanto límites posiblemente o límites de una posible transición. En ese marco,
y también, como decíamos, solo muy rápidamente para poder recuperar. Este no es el primer proceso que podríamos identificar como proceso de transición energética en la historia de la sociedad humana, en la historia de la humanidad, ¿no? Posiblemente haya habido dos o tres procesos anteriores, también hay muchos historiadores de la ciencia que trabajan esta temática, como Václav Smil y otros, bueno, también recuperan en eso González Reyes y Fernando Durán también, esta mirada sobre procesos anteriores. Ahora, sin hacer un detalle sobre cuáles fueron los procesos anteriores de transición energética, sí nos interesa recuperar algunas características. ¿Vale? En primer lugar, eh, han sido pocos estos procesos. Posiblemente la mayoría de los historiadores indican un primer momento con el paso de los cazadores-recolectores a la primera agricultura como un proceso de transformación o de transición energética, un siguiente proceso dentro de del mismo modelo o proceso, modelo agrícola que tuvo que ver con la incorporación del trabajo humano, la esclavitud, en la conquista de los territorios como un segundo momento, y un tercer momento que podemos ubicar en la revolución industrial, la aparición de los combustibles fósiles. Estos tres momentos también estuvieron aparejados, estuvieron asociados a cambios también en las formas de organización de la sociedad. O sea, no solo fueron cambios en cuanto a la tipología de las fuentes utilizadas, a las formas de apropiación, a las tecnologías utilizadas, sino que también en muchos casos configuraron cambios en las formas de organización de la sociedad. Y estos procesos también podríamos decir que fueron avanzando desde modelos societarios más igualitarios a modelos societarios en muchos casos con altas desigualdades. Pero una característica central de los procesos de transición energética anteriores estuvo asociada a que todos los procesos de transición que hemos vivido como sociedad fueron procesos en los cuales la sociedad pasaba de un momento con determinada cantidad de energía disponible a un momento siguiente con mayor cantidad de energía disponible. Esto que vemos allí abajo de los números de el consumo de energía diario por habitante en el planeta, etcétera, que a su vez lo tenemos que multiplicar por el número de habitantes, etcétera, etcétera, fue una característica de los diferentes procesos de transición anteriores. O sea, fueron lo que se denominan saltos hacia adelante, en los cuales la sociedad tuvo disponible para su desarrollo mayor cantidad de energía. En particular, el caso de la revolución industrial y los combustibles fósiles, este salto ha sido exponencial porque básicamente por las características específicas de los combustibles fósiles, con una alta intensidad de energía por masa o por volumen, la posibilidad de acumularlo, transportarlo fácilmente, etcétera, fácilmente, entre comillas, ¿no? Ha permitido o ha posibilitado un salto en la cantidad de energía disponible muy fuerte a nivel planetario. Esta posiblemente sea la principal característica diferencial con el proceso de transición energética al cual nos enfrentamos, por lo menos en lo que entendemos nosotros que debería ser, ya que debiéramos ir a un momento de menor energía disponible por dos razones centrales. Por un lado, porque esta matriz extremadamente fósil que tenemos a nivel mundial está sostenida por combustibles que se van a terminar, pero primeramente por el impacto que están teniendo en lo que se refiere a calentamiento global y cambio de clima, que hace que, como dice, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, debamos dejar dos terceras partes de las reservas conocidas de combustibles fósiles bajo tierra para intentar no superar los 2 grados de sobretemperatura respecto a la temperatura preindustrial hacia el año 2050. ¿Y por qué? Si quisiéramos ir al mismo tamaño de matriz energética que tenemos hoy con energías renovables, tendríamos serios problemas con la existencia y posibilidad de disponer de materiales y minerales o los materiales y minerales necesarios para aprovechar las fuentes renovables. Sabemos que las fuentes renovables en todo caso son abundantes, pero no son abundantes los elementos necesarios para poder apropiarnos de ellas, cobre, elementos que tienen que ver con semiconductores, tierras raras, etcétera, etcétera, litio mismo, que son en términos absolutos escasos a nivel planetario. Entonces, el principal diferencial que tenemos con los procesos de transición anteriores tiene que ver con
pero es un corset que además debe ser visto en un marco de fuerte desigualdad planetaria. Estamos frente a límites y desigualdades que van a ser, como vamos a intentar mostrar en la presentación, el marco en el cual vamos a tener que construir este proceso de transición energética. Todos estos procesos de transición energética que hemos vivido a lo largo de la historia han cambiado los paisajes del planeta, han cambiado los paisajes eh, y han desarrollado un nivel de antropización gigante de la naturaleza y de los espacios, en particular urbanos, que lo que ha hecho es cambiar, en definitiva, esta tipología de los paisajes. Y estos cambios han estado asociados, bueno, en particular a lo que conocemos como urbanización puntualmente, pero específicamente a un incremento de la complejidad de los sistemas ambientales humanos y en particular de los sistemas ambientales humanos en su relación con la naturaleza. Este incremento de la complejidad en particular de los espacios urbanos, tengamos en América Latina, es el continente más urbano y el que más avanza hacia la urbanización, hace que sea imposible pensar en sostener los ambientes urbanos antropizados y fuertemente complejos, disminuyendo la cantidad de energía. Con lo cual, eh, diríamos que es al revés. La única posibilidad de sostener los sistemas complejos urbanos tiene que ver con un incremento permanente de energía. Y frente a este escenario de posiblemente restricciones en cuanto a la cantidad disponible de energía en el futuro, por las dos razones que planteábamos, requiere poner en discusión también el debate acerca de los procesos y mecanismos necesarios que nos permitan disminuir la complejidad del desarrollo de manera de poder adaptarnos a los límites existentes en el planeta y a las desigualdades, o mejor dicho, a la eliminación de las desigualdades en el planeta. Entonces vemos un crecimiento exponencial, una preocupación por la extinción, que fue rápidamente dejada de lado por la preocupación climática y un contexto de desigualdad grande. Ahora, en este marco, ¿qué es lo que no nos gusta de la situación energética? ¿Qué es con lo que no estamos de acuerdo de la situación energética? ¿Qué debiéramos cambiar de la situación energética? Por supuesto, en función de los tiempos que tenemos, vamos a hacer un diagnóstico muy telegráfico de lo que creemos que es un problema de la situación energética. En primer lugar, sabemos que es un sistema fuertemente fósil, como estábamos planteando, en un contexto climático muy preocupante, en el cual, eh, bueno, a nivel planetario tenemos aproximadamente un 80% de combustibles fósiles, casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a estos combustibles, con lo cual claramente hay que ir en un camino de desfosilización de la estructura energética global. Pero como decíamos anteriormente, también es un problema para nosotros la desigualdad. Estamos frente a un sistema energético fuertemente desigual que no cumple su objetivo central, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Ese debiera ser el objetivo central del sistema energético, con lo cual la desigualdad energética eh, es un elemento central del sistema energético actual. Pero también podemos ver que es un sistema fuertemente concentrado, fuertemente centralizado, en muy pocas empresas, no necesariamente privadas. Las tres empresas más grandes de América Latina, no energéticas, las tres empresas más grandes de América Latina son energéticas y son públicas, o por lo menos parcialmente públicas, como Pemex, PDVSA, Petrobras, etcétera. Con lo cual, no estamos hablando solamente de empresas privadas, sino también en muchos casos de empresas públicas que suelen actuar con una lógica también asociada a lo privado por las razones que ahora vamos a revisar. Pero también debemos decir que el sistema energético es un sistema inherentemente conflictivo. Es conflictivo en todas las dimensiones que intentemos ver. Es conflictivo porque existen guerras globales y sectoriales en el mundo vinculado al acceso a los recursos. La actual guerra ruso-ucrania está fuertemente permeada por la disputa por el gas y el petróleo también, con lo cual estamos hablando de, bueno, la invasión de Irak, bueno, todo un conjunto de guerras e intervenciones asociadas de manera global a los conflictos del sector energético, pero también tenemos conflictos en otras escalas. Tenemos conflictos en los sectores de extracción petrolera, como Vaca Muerta o Yasuní, o diferentes lugares en el continente donde hay conflictos por explotaciones petroleras, carbón, gas, etcétera.
pero también tenemos conflictos por parques eólicos, conflictos por centrales fotovoltaicas. Hoy en día tenemos conflictos por minería asociada a la energía, como la minería del litio. Y también tenemos conflictos asociados a las zonas de sacrificio vinculadas al sector energético, como tienen ustedes o muchos de los que están aquí en Chile puntualmente, con lo cual lo que estamos viendo es que los conflictos son inherentes al sector energético y necesitamos trabajar sobre esta temática. Otro de los rasgos del sector energético es que es un sector sumamente opaco, o sea, poco transparente. Más allá de alguna información que fluye sobre estos temas, es un sector que habitualmente está destinado a especialistas, entre comillas, ¿no? A lobbies empresarios, etcétera, donde es muy poca la participación ciudadana a la hora de poder discutir los escenarios energéticos, inclusive los impactos, inclusive la posibilidad de tener posibilidad de decisión sobre lo que se hace en los territorios. Otra de las características del sistema energético actual es que es fuertemente neoliberal, en el sentido de su marco regulatorio y normativo. Perdón que apareció algo acá. En cuanto a su marco normativo, ¿no? O sea, todo el marco de leyes asociados a el sector energético son leyes que hemos heredado de los 80, 90, en particular con la ola del neoliberalismo en la región, que apostó por privatizaciones, liberalización de mercado y leyes de mercado en todo el sector energético, ¿no? Esto es uno de los temas centrales porque marca la tónica y el funcionamiento del sistema energético en América Latina y es uno de los temas sobre los cuales nos parece que hay que trabajar. Pero también hay otros rasgos del sistema energético que son preocupantes, por ejemplo, que estamos frente a un sistema energético cada vez menos eficiente. Esto es, si se quiere, más desde el punto de vista técnico. Pero hablar de un sistema menos eficiente es decir que estamos frente a un sistema en el cual cada vez requerimos más energía para producir cada unidad de energía. O sea, no solamente crece la cantidad de energía que estamos utilizando, sino que además por cada unidad de energía que producimos necesitamos más energía para producir. Esto produce un efecto avalancha muy fuerte sobre los territorios, porque requiere cada vez hacer más pozos, cada vez volar más montañas, etcétera, cada vez más cultivar más territorios para biocombustible, etcétera. O sea, hay una presión extra sobre los territorios producto de esta pérdida de eficiencia en la producción de energía. Y a esto debemos agregar todo lo que tiene que ver con la nueva presión asociada a los nuevos extractivismos en la región, que en todo caso uno podría asociarlo, entre comillas, vuelvo a decir, a buenos intereses, porque uno podría pensar que las políticas de Green New Deal europea están asociadas a que la Unión Europea está viendo que necesita desfosilizar e ir a renovables para combatir el cambio climático. Ahora, más allá de que ninguna de las economías desarrolladas está discutiendo bajar su intensidad energética, lo que está ocurriendo es que esta presión que impulsada desde estas políticas de desfosilización posiblemente en algunas regiones del planeta, en particular en las economías desarrolladas, lo que ha desatado es una búsqueda de los materiales, minerales, etcétera, necesarios para esa transición. Y ahí nos vamos a referir después, pero claramente, por ejemplo, los documentos recientes de la Unión Europea sobre materiales críticos para la transición, más otros documentos más que plantean justamente la idea de garantizar un acceso seguro y además barato a los materiales y minerales de la transición, son la lucha o la disputa que van a dar, por ejemplo, en la Unión Europea y otras regiones del planeta para garantizarse estos recursos para la transición. Y ahí los nuevos impactos en la región asociados a los debates acerca del litio, el hidrógeno, la madera balsa, las tierras raras, el cobre, etcétera, que se presentan como el nuevo sector por el cual vienen a buscar recursos las economías desarrolladas, entre las cuales incluimos también, por supuesto, a China, a la Unión Europea, a Estados Unidos, que están tratando de garantizarse y disputándose estos recursos a futuro para garantizar una transición que en un primer momento les garantice a ellos sostener el mismo estándar de vida que sabemos que es inviable a nivel planetario y que necesitamos sea revisado en ese momento. Entonces, pensar en un proceso de transición energética requiere, por lo menos para nosotros,
en pensar en este diagnóstico, porque este diagnóstico claramente muestra que no estamos frente a un problema tecnológico, sino que estamos frente a un problema sociopolítico, geopolítico, etcétera, que plantea este desarrollo. Entonces, frente a esto, ¿qué cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Bueno, nosotros tenemos una mirada respecto a la necesidad de un cambio sistémico, ¿no? Que no estamos frente a solamente el desafío de cambiar la matriz energética, en tanto, la matriz entendida en tanto a eh, fuentes de energía utilizadas para abastecer el planeta y cada uno de nuestros países, sino que para nosotros se trata de un cambio sistémico. En ese marco entendemos al sistema energético como un conjunto de relaciones sociales que vinculan al sistema humano entre sí, con la naturaleza, y que se encuentran determinadas por las relaciones de producción existentes. O sea, estamos frente a un conjunto de relaciones sociales a cambiar. O sea, la idea de cambio sistémico es un cambio de este conjunto de relaciones que en definitiva nos vinculan con la naturaleza y vuelvo a repetir, están determinadas por las relaciones de producción existentes. En ese marco, dos claves que me parece que es importante fortalecer a la hora de pensar y antes de plantear en todo caso los ejes que nosotros planteamos para la transición energética. En primer lugar, esta idea de la disputa respecto a la lógica de, del mercado del capital frente a la lógica de los derechos, ¿no? Nosotros creemos que hay que desarrollar alternativas a la concepción de la energía como una forma de capital, ¿no? Y en ese marco pensar en esta conceptualización de la energía bajo una lógica de derechos y que tenga que ver con esta lógica. Y en segundo lugar, poder discutir acerca de cuál es el espacio de las políticas energéticas en el marco de las políticas de desarrollo. Si uno revisa, por ejemplo, el manual de CEPAL de Guía de Construcción de Políticas Energéticas del 2004, que es un trabajo interesante, etcétera, allí se planteaba la idea de que las políticas energéticas son políticas sectoriales de las políticas de desarrollo, con lo cual un país define cuál es su política de desarrollo, qué va a producir, cómo lo va a producir, para quién, etcétera, y después ve cuáles son las políticas sectoriales, entre ellas la de energía, ve de dónde saca la energía, etcétera, para poder abastecer esa política de desarrollo. Hoy en día nosotros entendemos que esto es hay una imposibilidad de pensar en estos términos, hay una imposibilidad porque hoy en día, en este marco de transición energética, la energía es una restricción. No podemos tener cualquier modelo productivo. Debiéramos adaptar nuestro modelo productivo justamente a estas restricciones que vamos a tener de energía y materiales, o que ya tenemos de energía y materiales a nivel sectorial, a nivel regional y a nivel planetario. Y en ese marco, rediscutir el modelo de desarrollo, como vamos a ver próximamente ahora cuando veamos los ejes. En función de esto, por lo menos recuperar cuáles son los ejes que planteamos nosotros para pensar este proceso de transición. Y vamos a tratar de, con uno o dos diapositivas por eje, vamos a tratar de hacer un paneo muy rápido de por dónde vemos nosotros estos ejes, que uno es la relación entre derecho y mercancía, la relación entre energía y necesidades humanas, la relación entre energía y redistribución de riqueza, el cambio de la matriz, el cambio del modelo productivo, la democratización y todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Y finalmente lo que vamos a ver muy rápidamente es cómo estamos viendo hoy la situación de la transición energética en la región. Entonces, primer punto, para nosotros, el primer eje, no, a ver, el primer eje, por supuesto esto no está en orden prioritario, digamos, sino cada uno, a veces hay que trabajar en la integración de todos estos ejes, y en todo caso esto es una partición práctica para poder trabajar o plantear cuáles son los ejes centrales según nuestra mirada. O sea, para nosotros el primer concepto es el de desmercantilización. Para nosotros el concepto de mercantilización justamente lo que hace es disputar la centralidad de los mercados para resolver necesidades, en particular necesidades humanas. En ese marco, concebir la energía como parte de los comunes, como una herramienta, no como un fin en sí mismo, y que debe ser parte de los derechos colectivos, por supuesto, en congruencia con los derechos de la naturaleza. Entonces, para nosotros se trata, los derechos son sociales, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de la construcción social del derecho a la energía. Y esto es un proceso en el cual debiéramos trabajar. Ahora, esto parece sumamente etéreo. ¿Cómo trabajo en esto en lo concreto? Bueno, por ejemplo, acá algunas iniciativas posibles respecto a cómo pensar este proceso de desmercantilización. Primero, creemos que hace falta una amplia reforma legislativa, regulatoria, normativa, que derogue
las leyes de privatización vigentes en el sector, que derogue las lógicas de mercado con las cuales funciona el sector energético para integrarlos en una lógica física, territorial, social, ambiental en ese marco. Eso implica posiblemente desprivatización, posiblemente fortalecimiento del sector público, pero claramente de lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos, de desmercantilización, es la idea de fortalecer lo público por sobre lo privado. No solo en lo que respecta a la propiedad, que debiera ser un tema también a discutir también, sino fundamentalmente en el modo de gestión de la energía en tanto la energía como un bien público. Y en ese marco, la idea también de potenciar y de reconocer otro tipo de instituciones más allá de los privados y lo público en tanto el Estado. Nosotros también sabemos que tenemos una trayectoria histórica de los estados no pudiendo a través de grandes empresas públicas, etcétera, satisfacer en todo caso o construir esta lógica de derecho. Con lo cual, no solo estamos planteando la vuelta, en todo caso, a lo público en tanto estatal, sino fundamentalmente ver todas aquellas otras formas de lo público que posiblemente tengan forma legal privada, como la cooperativa, lo colaborativo, lo comunitario, lo comunal, lo municipal, etcétera, pero que son formas de lo público que debieran permitirnos construir otra lógica alrededor de la energía. Y en ese marco, poder construir esta idea de mirada de lo público por sobre lo privado, la construcción social del derecho a la energía y la revisión de toda la energía. El segundo eje que para nosotros es central para pensar en el proceso de transición energética es cómo desarrollar otras formas de satisfacción de necesidades humanas. Ahí, bueno, ustedes o por lo menos la mayoría de los que están aquí, que son chilenos, conocen mucho más que yo de los trabajos sobre necesidades, factores, bienes, todos los trabajos, por ejemplo, desde la propuesta de desarrollo a escala humana. Pero acá sabemos que tenemos que ir a un proceso en el cual podamos garantizar condiciones de vida dignas con menos materia y energía. Y esto requiere rediscutir la forma en que construimos y satisfacemos necesidades humanas. Esto es tal vez el proceso más difícil, más complejo, porque estamos hablando de un cambio cultural, fuertemente cultural, pero lo que sabemos claramente es que este cambio no va a poder ser desarrollado por la sociedad de consumo, ni por las corporaciones, ni siquiera por los gobiernos. Estos cambios en cuanto a el proceso cultural de satisfacción de necesidades humanas solo puede ser resuelto por los sectores populares en una construcción de formas de vida de otro tipo, en congruencia, como decíamos, con los derechos de la naturaleza que nos permitan poder construir este marco. Esto que parece también muy difícil puede ser fuertemente apoyado desde líneas de política pública como el desarrollo de cadenas cortas de producción que prioricen lo local, fortalecimiento de las redes de consumo sustentable, normativa de obsolescencia programada, restringir o prohibir publicidades de determinados tipos. Bueno, hay la producción de alimentos locales, hay una cantidad de herramientas de política pública que podrían coadyuvar a este proceso cultural de largo plazo, que es el proceso de construir otras formas de vida sobre el planeta que se asocien, en definitiva, a los límites y a la desigualdad, o que por lo menos contemplen estas dos miradas. El tercer eje que estamos planteando es la necesidad de redistribuir desde la energía. Para nosotros la energía es una herramienta de redistribución de riqueza. Redistribuir significa sacar de un lado y poner en otro lugar. Y acá lo que intentamos abordar es la cuestión urgente y emergente de las situaciones de pobreza energética, por llamarlo de algún modo, ¿no? Porque todos entendemos, trataría de que no quede acotado a la visión tradicional de pobreza energética, pero sí a que englobemos, por lo menos en este concepto de pobreza energética, todas aquellas situaciones de vida no digna por falta de acceso, calidad, seguridad, etcétera, a los bienes energéticos por parte de la comunidad. O sea, acá estamos frente a un problema que también es urgente porque hay gente que está pasándola muy mal en estos temas energéticos, en particular después de la pandemia en la cual se han agudizado, por lo menos se han incrementado los indicadores de pobreza energética. Entonces ahí esto requiere establecer un rápido programa de eliminación de la pobreza energética, el vincular las políticas de hábitat con las energéticas, establecer cuotas máximas y mínimas de uso de energía de acuerdo al contexto climático, pero también social, ambiental, territorial, etcétera, restringir los usos suntuarios de energía y discutir, por supuesto, sectorialmente los consumos de energía. El siguiente eje de la transición para nosotros tal vez es el eje más técnico, ¿no? Que es en todo caso cómo dejar los fósiles, ¿no? Ahora también
Yacepal también hablaba de esta doble caracterización de la fuente energética, tanto por la renovabilidad como por la sustentabilidad, ¿no? Claramente debemos abandonar las fuentes no renovables y en particular los fósiles por el calentamiento global, pero la renovabilidad, sabemos, es un atributo de la fuente. Ahora, la sustentabilidad es un atributo de la forma en que hago uso de la fuente. Entonces ahí podemos encontrar tanto, y sabemos nosotros que podemos encontrar proyectos hidráulicos, eólicos, fotovoltaicos, que también pueden ser no sustentables desde el punto de vista social, ambiental, económico, etcétera, ¿no? Con lo cual requiere este doble estándar de análisis. Ahora, pensar en un proceso de cambio de fuentes requiere, como decíamos anteriormente, pensar en cómo disminuimos el tamaño de la matriz, o sea, cómo bajamos el tamaño de la matriz, cómo producimos, no eficiencia, sino ahorros, o sea, dejar de utilizar parte de la energía, cómo cumplimos, cómo cubrimos la gran parte de la energía restante con fuentes renovables y estudiar o analizar los usos indispensables de los fósiles, que seguramente se van a seguir utilizando, pero en mucha menor cantidad, y que habrá que ver en qué lugares pues, no pueden ser reemplazados en ese marco. Esto implica trabajar en diferentes líneas, como planteamos ahí, no me voy a extender, esta tal vez es el eje más que más hemos trabajado, pero requiere acordar la no explotación de recursos hidrocarburíferos, en particular no convencionales, en áreas de riesgo, tener un sendero claro de abandono de los combustibles fósiles, porque la preocupación central hoy es que, como ustedes saben, hay una discusión también respecto a si estamos en un marco de un proceso de transición o estamos frente a un problema de expansión. En realidad, hoy están creciendo las energías renovables en todo el planeta, pero también están creciendo fósiles. O sea, no, en todo caso perderán algo de peso relativo en los porcentajes en la matriz, pero en todo el planeta crece la producción de carbón, petróleo y gas, con lo cual estamos frente a una preocupación mayor en este momento en el marco de la transición. Hay una cantidad de iniciativas posibles, no me voy a detener ahí, pero podemos verlo después en particular en la charla. Creo que me quedan un par de puntos más. Bueno, uno, el cambio del modelo productivo. Claramente no podemos sostener el mismo modelo productivo. Requiere pensar qué sectores de la industria y de la producción debieran desaparecer en los próximos años, qué políticas de incentivo y desincentivo voy a tener, por qué sectores van a ser reemplazados, si tenemos que ir a una economía más de servicios que una economía material. Ahí hay algunos casos, ¿no? Cómo establecer el fin de la industria de los vehículos de combustión interna individuales, cómo pensar en otros tipos de modales de transporte, cómo discutir el transporte, por qué se mueven las cosas, para qué se mueven las cosas, etcétera, cómo hacer que las cosas se muevan menos, importante, porque el transporte es el principal sector de consumo de energía en toda América Latina. Repensar el rol de la infraestructura, claramente es sumamente importante, porque la infraestructura se construye en muchos casos con dineros públicos y la infraestructura consolida modelos, ¿no? Hoy yo construyo infraestructura ineficiente, edilicia, y esa infraestructura va a estar por 100 años o más y va a consumir energía ineficientemente por 100 años o más. Si yo elijo construir carreteras o líneas ferroviarias, tiene un impacto totalmente distinto a futuro. Entonces, bueno, ahí la discusión sobre la infraestructura es clave a futuro. Y pensar en economías más de servicios que en economías materiales. Dos puntos finales, entonces, la necesidad de democratizar las políticas energéticas. Ahí puede ser una clave la construcción de políticas energéticas locales, de manera de poder en las comunas, en los municipios, poder avanzar en el desarrollo de herramientas que nos permitan pensar en estos procesos de transición, en particular en lo local es mucho más fácil trabajar en la eliminación de la pobreza energética, es mucho más fácil trabajar en los cambios culturales que tienen que ver con las pautas de consumo, con lo cual hay herramientas ahí de posibilidad de empoderamiento desde lo local en el área energética, que es un área que habitualmente los gobiernos locales no asumen como un área de intervención. Habitualmente las políticas energéticas son delegadas en los estados nacionales o provinciales o estaduales, y necesitamos que los estados locales se empoderen también a la hora de poder construir una política energética local en ese marco. Claramente, un tema que debemos revisar es la temática de las tecnologías. No me voy a extender aquí, pero sí plantear que debiéramos ver de qué manera priorizar aquellas tecnologías que nos permitan resolver problemas sociales y poder pensar en ese marco la posibilidad de desarrollo en la región. Cierro con una muy breve revisión respecto a, un segundo, con una muy breve revisión respecto a lo que está ocurriendo en América Latina, porque justamente la gran preocupación respecto a esto es que vemos una fuerte banalización del discurso de la transición energética en toda América Latina,
vemos que no hay un debate en particular sobre todo lo que rige el sistema energético, que es las leyes de mercado alrededor del sistema energético, las leyes de privatización, y que ni siquiera en los países que más han avanzado en lo conceptual con estas cuestiones se está discutiendo el marco normativo, regulatorio, legal del sector energético. Hay, en todo caso, un negacionismo de los gobiernos de derecha en la región respecto al cambio climático, lo que fue Bolsonaro. Hoy, bueno, yo estoy en Argentina, Milei ganó las PASO, estamos enloquecidos con eso, pero bueno, es una persona que, ¿cómo se llama?, que niega el cambio climático en particular. Pero por otro lado, también una preocupación porque los gobiernos progresistas recurren al discurso del derecho al desarrollo, que el discurso del derecho al desarrollo es un discurso que está intentando justificar cualquier tipo de intervención para seguir, en todo caso, produciendo, por ejemplo, combustibles fósiles, etcétera. Allí está la propuesta del nuevo PAC que ha hecho Brasil, o las discusiones en el marco de la cumbre transamazónica que se hizo hace poco, en el cual Lula cuestionó la mirada de Petro de abandono de los combustibles fósiles como una línea y plantea la continuidad de la producción de combustibles fósiles. Esto del discurso al desarrollo, del derecho al desarrollo, nosotros lo identificamos así porque lo que están planteando los gobiernos progresistas es bajo el discurso de que las economías desarrolladas quemaron durante 150 años y se desarrollaron, entonces ahora nos toca a nosotros y vamos a quemar para desarrollarnos, como si nosotros quemando combustibles fósiles alcanzáramos el mismo nivel de desarrollo que las economías desarrolladas, como si no existiese un rol global en la geopolítica y la división internacional de trabajo que nos toca a nosotros. Con lo cual, pensar en esta lógica es solamente pensar en incrementar la presión extractiva sobre nuestros territorios y posiblemente agudizar los conflictos en ese marco, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos viendo es, por supuesto, un intento, en todo caso, en el mejor de los casos, un proceso de transición de mercado donde la única alternativa que ven nuestros gobiernos para las renovables son las subastas y las licitaciones, donde fundamentalmente ganan las grandes corporaciones multinacionales y locales en este marco. Con lo cual, hay una preocupación fuerte sobre lo que está ocurriendo alrededor de la transición energética en la región, y, y plantear en todo caso como cierre que nosotros vemos que en la región tenemos opciones sumamente fuertes. En la región tenemos bienes comunes, recursos naturales para algunos, bienes comunes básicamente, tenemos recursos renovables muy fuertes, sol, viento, biomasa, etcétera. Tenemos una cantidad de recursos que podríamos utilizar. Tenemos en la región complejos científicos, tecnológicos, productivos muy fuertes. No todos los países tienen desarrollo científico, tecnológico y productivo fuerte, pero sí algunos. Y tenemos modelos organizacionales fuertes en la región a partir de las experiencias de las comunidades andinas. Esta congruencia, en todo caso, de bienes comunes, de complejos científicos, tecnológicos, productivos, de modelos organizacionales, nos estarían permitiendo como región pensar un proceso de integración regional que nos permita construir resiliencia regional frente al cambio climático, construyendo matrices, no solo matrices energéticas, sino modelos de transición socioecológica y transición energética que puedan dar respuesta a este proceso y a estas demandas que tienen que ver con estas diferentes dimensiones del diagnóstico que estábamos planteando. En definitiva, para nosotros, y cierro aquí, la idea es la de recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en este contexto de recursos finitos e inequidades. La energía no debe ser una mercancía, la energía para nosotros es esto, es solo una herramienta, y que debe quedar claro este doble corset en el cual nos movemos, que tiene que ver con la finitud de los recursos, la finitud de los sumideros en cuanto a la posibilidad de absorber los impactos que hacemos sobre la biosfera y las desigualdades. En este marco debemos movernos, en este marco tenemos urgencias y en este marco debemos construir procesos y caminos que nos permitan construir este proceso de transición. Yo dejaría allí, si les parece, creo que está más o menos bien en tiempo, Felipe. Estamos súper. Muchas gracias, Pablo. Siempre muy, muy ilustrador y un verdadero, nada, un cable a tierra de la situación en la que nos encontramos, eh, de los desafíos que todavía nos quedan y en qué vamos respecto a esos desafíos. Así que, nada, te agradezco, Pablo, tu presentación. Tenemos unos momentos para abordar preguntas. Te pregunta de buenas a primera y cabal por tu opinión sobre el decrecimiento, para comenzar. Eh, Claudia pregunta por sugerencias de cambio de matriz productiva en América Latina como región. Eh,
siendo que los gobiernos progresistas no han negado también implícitamente el cambio climático, lo que está pasando en Brasil y en Bolivia también ha pasado. Y después tengo una mano levantada de Gabriel, pero partamos con esas dos preguntas y después seguimos. A ver, yo creo que vinculado al decrecimiento, yo no sé si es la palabra, la mejor palabra o no palabra, pero claramente tenemos que encontrar formas de vida sobre el planeta que nos permitan vivir con menos, ser felices con menos materia y energía. Eso posiblemente tenga algo que ver con el decrecimiento. Yo lo que hay muchas discusiones sobre esto. Lo que estamos hablando es que tendríamos que ir en términos convencionales a una forma de economía menos material, más de servicios posiblemente, y esto requiere organizar el trabajo en la sociedad también de otra manera. En lo concreto, esto implicaría, como planteaba claramente, ver qué sectores de la economía material deben ir desapareciendo a futuro o bajar su peso en cuanto a la demanda material y energética, y eso posiblemente tenga que ver con la lógica de crecimiento, pero como es muy difícil hablar en esos términos en la región por lo que siempre se plantea respecto a la discusión de la desigualdad y la pobreza, yo creo que hay que hablar. Hay muchas otras acepciones, hay algunos que decían mejor con menos, ¿no? Creo que los españoles en algún momento, algunos españoles decían mejor con menos. Pero creo que la línea, claramente tenemos que ir a una economía menos material, menos energética y encontrar caminos de satisfacción de necesidades, en definitiva, como decíamos, con menos materia y energía. Y esto era la construcción cultural que planteaba. Respecto a la matriz productiva, la segunda que planteaba, bueno, es una gran preocupación porque justamente lo que está planteado, por ejemplo, el PAC que anunció Brasil son inversiones por 350.000 millones de dólares aproximadamente. Y de avanzar ese tipo de políticas que consolidarían determinados sectores industriales a futuro, la verdad que complicaría mucho, porque como estamos diciendo, eso crea infraestructura, que posiblemente en muchos casos puedan ser activos varados a futuro, si nosotros necesitamos pasar a un abandono de los fósiles de ese marco. Y el tema es que lo que vemos es una ceguera epistémica muy grande a la hora de poder pensar que hay opciones frente a eso. Nosotros creemos que hay opciones, no es la única forma de vida digna el crecimiento material como está planteado en ese marco, ¿no? Y creemos que justamente hay que pensar que hoy en día tenemos en particular la posibilidad de cada uno de nosotros, en nuestros países, de pensar estas opciones en concreto. A ver, si no es poner incentivo, por ejemplo, a la industria automotriz del automóvil particular, ¿por dónde iríamos en ese marco? Por ejemplo, yo doy un camino puntual. Por ejemplo, yo me acuerdo en 2008-2009, cuando fue la crisis global anterior, en el gobierno de Lula, por ejemplo, frente a la crisis de automotrices, lo que dio fue más crédito para comprar más autos. Entonces eso realimentó la industria automotriz de alguna manera. Nosotros hoy debiéramos pensar, no es por ponerme exclusivamente crítico con la política de Lula, porque me parece que, a ver, todos apoyamos al gobierno de Lula y que vuelva Lula, pero digo, independientemente de eso, creo que tenemos alternativas para pensar en políticas alternativas a esa. Y que en ese marco, frente a esa lógica de que se cae la industria automotriz, bueno, a ver, si se cae la industria automotriz, ¿qué fortalecemos? Por ejemplo, mudar a la industria del transporte colectivo, por ejemplo, ¿no? Que esa industria que hoy produce automóviles mude a un cambio modal de transporte en ese marco y ver cómo incentivar ese tipo de camino. Yo creo que hay que pensar mucho más concretamente, hay que pensar en qué sectores, sobre qué sectores, y ahí hay que priorizar. Posiblemente el tema del sector transporte sea central en América Latina, porque es el principal sector de consumo de energía en América Latina, en toda América Latina, y en particular fósiles, con lo cual hay que poner un acento. Ahora, trabajar en el transporte no indica, como yo nombraba anteriormente, no solo es trabajar sobre los combustibles que se usan en el transporte, no solo es trabajar sobre el sistema modal, o sea, si es colectivo o individual, sino es, como decía anteriormente, trabajar en por qué se mueven las cosas. En nuestro país, en Argentina, durante los 90 perdimos muchísima industria local láctea, frigorífica, entonces las cosas circulan más kilómetros, ¿no? Porque se van de donde se producen, se procesan, vuelven. Bueno, toda esta lógica hay que discutirla también y tiene que ver con, en muchos casos, con planificación socioterritorial, ¿no? Súper. Sí, totalmente de acuerdo. Nada que decir, solamente ir tomando más preguntas. Tengo la mano levantada de Gabriela. Escuchamos, Gabriela, ¿nos Gabriela. escuchas? Creo que justo... Ahí, ahí Ahí viene. está. Vale. Gracias. Hola, Pablo, un gusto, muchas gracias. Saludos. Nada más, hay partes que me hacen pensar de lo que discutís,
de los argumentos que tienen los países del BRICS, ¿verdad? Sobre, bueno, ¿qué significa consumir menos para quiénes, ¿verdad? Entonces, yo te hablo, Pablo, siempre de la perspectiva sindical, porque trabajo con sindicatos de la educación y muchas personas docentes rurales, ¿verdad? Han puesto en cuestionamiento esto de bajar el consumo, porque es un discurso un poquito estándar y sabemos, pues sí, si alguien en España dice que baja el consumo, o alguien de la élite en Colombia o de la élite en Brasil que baja el consumo, tiene un sentido porque tiene un formato de consumo conspicuo, incluso de una cantidad de automóviles, de una cantidad de etcétera. Entonces, ¿qué propones vos, Pablo, para que podamos incluir, no sé, una perspectiva de, ¿verdad?, de clase en el tema de responsabilidades en esa transición energética? Porque, te digo, nosotras tenemos docentes de un sindicato, pues tratando, ve vos, paso 1, tratando de participar en las decisiones energéticas de una comunidad, es decir, mujeres indígenas docentes tratando de ser parte de un comité que decide de qué tamaño va a ser un tubo de agua. Es decir, ¿verdad? ¿Cómo nos sumamos a decidir la transición energética? Tiene que ver también en, primero, unas batallas por participar en decisiones energéticas, batallas por participar en ámbitos de toma de decisión, de diseño de estas agendas de transición. Entonces, sí, a ver cómo nos ayudás o qué pensás vos, o vos pensarías que es que abrimos un portillo muy complicado si empezamos a tratar de evidenciar esas brechas, ¿verdad? Porque yo sé que yo no consumo igual que otro montón de personas y cuando me responsabilizan igual, pues sí quiero abrir esa conversación. Gracias, Cami. A ver, claramente las responsabilidades son comunes y diferenciadas, ¿no? Como se dice en cambio climático, claramente. Y posiblemente haya, o sea, está clara que las economías desarrolladas tienen que consumir menos en general. Ahora, tanto dentro de las economías desarrolladas hay norte y hay sur, como en nuestras economías hay norte y hay sur en nuestras economías también. Y claramente en nuestros mismos países hay gente que tiene que consumir más, gente que tiene que consumir menos, y todos tenemos que consumir distinto. O sea, el tema es cómo encontrar estas lógicas, ¿no? Ahora, en ese marco, yo lo que reivindico es lo que vos planteás justamente, la idea de poder apropiarnos de la posibilidad de decidir sobre esto y disputar poder sobre esto en el sentido de cómo construimos este espacio de vida digna, donde el sobreconsumo es, como llama, ambientalmente no sostenible, el subconsumo es socialmente no sostenible y encontrar los estilos de vida necesarios. Ese es el proceso, no tenemos recetas sobre eso, cuánto es la cantidad de energía, y hay que discutirla en cada lugar, en cada contexto. Está claro que a nivel global necesitamos reducir, no somos nuestra región los que más tienen que reducir, pero nosotros tenemos nuestra región, nuestros nortes también. Y en ese marco tenemos que plantear, pero posiblemente haya mucha gente en la región que tenga que consumir más, y distinto, pero más, no, posiblemente, por la situación en que están viviendo. Ahora, esto es parte de una construcción como la que vos planteás, de empoderamiento, de toma de decisión, de poder decidir sobre estas cuestiones, y ahí me parece que la construcción de herramientas locales de poder de decisión, yo creo que es clave. Nosotros trabajamos bastante bueno, estuvo Alejandro la clase anterior, trabajamos bastante con la Central Sindical de las Américas, con la CCA, como se llama, en todos estos temas, estas discusiones. Bueno, y no son discusiones fáciles claramente, porque te imaginarás que hay sindicatos mucho más complejos. ¿Qué hacemos con el sindicato petrolero, con el sindicato del carbón? Hoy lo están viviendo en Chile con el cierre de las centrales de carbón, etcétera, con lo cual requiere procesos, pero procesos muy intensos. Pero esos procesos deben ser procesos de debate en los cuales debemos plantear sobre una mesa los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, los derechos sociales en ese marco y construir estas otras miradas. Pero yo adhiero a lo que vos planteás, yo creo que la necesidad de involucrarse y de asumir que la energía es un problema y que es un problema que debemos resolver entre nosotros, entre los sectores populares en particular, es central. Súper. Creo que no tenemos más preguntas. Si fuese así, nada, te agradezco nuevamente, Pablo, tu presencia, las ideas que nos compartes. Tenemos un segundo bloque con Claudia Campero de el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Tengo una mano de Emiliano. Gracias, igual Terminamos que con la pregunta. dale, sí, Emiliano, igual que
Dale, Y después dale, nos Emilio. tomamos un break de 5 minutos antes del segundo Dale. bloque. Dale, Emily. Emily, perdón. Sí, la pregunta la quería escribir por chat, pero como que no sabe cómo escribirla, así que ahí lo digo ahora por chat. Era preguntando si, cuál cree que podría ser la mejor forma para compatibilizar lo que es la transición a formas de producción, claro, menos dependientes de empresas como un sistema tan neoliberalista y tan eh, empresarial, sin que eso llegue a afectar tal vez necesariamente a las situaciones de empleabilidad. Como cree que esto podría ser un problema que, al cual sí o sí nos tenemos que enfrentar o que nos tenemos que adaptar, o si ya se pueden prever algunas vías por las cuales se puedan solucionar este tipo de situaciones. Muy, muy breve para no hacerlo largo. Primero, a ver, eh, el tema es quién resuelve los temas de trabajo y empleo. Si lo resuelven las empresas o lo resuelven los pueblos, los estados, etcétera, ¿no? Las políticas públicas. Es el primer tema. O sea, ¿quién resuelve? Si es un problema de las empresas o es un problema de los estados y de los pueblos. Primer tema ese. Segundo tema es que debiéramos pensar en, o sea, a ver, todos los indicadores dicen, o sea, los indicadores inclusive convencionales de las empresas y de las agencias dicen que un mundo con más renovables generaría más empleo que un mundo con fósiles. Eso en términos, si se quiere, en general dicen eso. En general, los estudios muestran esto. Ahora, ese no sería el problema central. Me parece que el problema central hoy en día para nosotros es pensando esto desde una mirada mucho más, como se llama, amplia, es pensar la organización del trabajo en la sociedad. Nosotros tenemos que recuperar esta mirada, no solo de empleo, sino la de trabajo. Porque hoy en día hay mucha gente que está construyendo formas de trabajo sin patrón, por ejemplo, las cooperativas, etcétera, que reniegan de las formas del empleo tradicional en muchos casos. Hay formas de construcción social de estas formas de trabajo que permitan generar otros derechos, otros niveles de asociatividad, etcétera, que nos permitan construir, en todo caso, relaciones menos capitalistas relacionadas al trabajo, la relación del trabajo en estos temas. Yo creo que es posible, pero en un marco en el que podamos ver la organización del trabajo de la sociedad en su conjunto, donde pongamos en una bolsa todos los trabajos que hace la sociedad en un país en particular y podamos discutir las lógicas de distribución en base a eso. Cuando uno pone en una bolsa todo eso, encuentra que hay muchísimos trabajos, por ejemplo los de cuidados, que en algunos casos están pagos, en otros casos no están pagos, que no son reconocidos, etcétera, que no están contemplados a la hora de pensar el trabajo en la sociedad, tanto el trabajo productivo y reproductivo. Con lo cual ahí requiere una discusión mucho más amplia que la de los empleos, a eso me refiero. Y es discutir el trabajo en la sociedad en este proceso de transición socioecológica que es mucho más amplio que el de transición energética. Y en ese marco incorporar todo lo que tiene que ver con otras formas del trabajo que no son el empleo, que ojalá vayan creciendo como una forma de trabajo de otro tipo en un marco de relacionamiento en la sociedad de otro tipo también. Pero es un tema amplísimo que yo no soy especialista, solo he leído algunas cuestiones sobre esto y que me parece que es clave que podamos discutir en algún momento, porque es central. Mientras tanto, por supuesto que hay que defender los empleos y los trabajos y las calidades, las dignidades y la sindicalización y las libertades democráticas de trabajo y de empleo. Eso, por supuesto, eso en la emergencia hay que hacerlo, pero hay que discutir de fondo el trabajo en la sociedad. Súper. Muchas gracias, Pablo, por estos minutos extra. Ahora sí te dejamos liberado. Nos tomamos 3 minutos de break para ir al baño, rellenar cafés, mates, tés y volvemos con la clase de Claudia. Chao, Pablo, muchas gracias. Sí, igual estaré escuchando a Claudia, así que cualquier cosa me quedo aquí.
Vale, vamos volviendo a la sala. Nos vamos preparando para la segunda parte de esta cuarta sesión del curso de especialización de transición justa. Ya está con nosotros en la sala Claudia Campero, del Tratado de No Proliferación. Ahí nos va a contar un poco más Claudia, de ese y sus otros sombreros, desde los cuales nos viene a hablar de transición. Y nada, sin más preámbulo, te doy el pase, Claudia, para que te presentes. Te voy a dar también permiso para poder compartir. Y adelante, por favor. Tienes 40 minutos para poder dejar un tiempo para preguntas también. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a conversar hoy. Y bueno, pues no tuve oportunidad de sumarme desde el inicio, pero este pedacito que escuché me pareció súper interesante y espero que lo que les vengo a compartir les parezca un aporte a lo que han estado conversando. Em, Soy Claudia Campero, vivo en Ciudad de México. Las personas de Ciudad de México nos describimos como chilangas. Y llevo pues algunos años en temas de activismo ambiental, he trabajado el tema del agua, después la lucha contra el fracking y recientemente me sumé a esta iniciativa que se llama Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Y el objetivo de mi charla el objetivo de mi charla es dejar claro que no hay transición justa posible si no abandonamos los combustibles fósiles. Eh, Todos los demás elementos de la transición justa son súper importantes, ¿no? El tema que sea popular, que sea feminista, que eh, incluya a, a todas, a todos, eh, es indispensable, pero no hay posibilidad de que todos los elementos que queremos de la transición sucedan si no hay este abandono de los combustibles fósiles. Ahora, ¿cómo se hace ese abandono? Pues claro, esa es la pregunta del millón y no está nada fácil, ¿no? Vengo a compartir una propuesta que tiene varios elementos y que pues ojalá que encuentren interesante. Y bueno, pues luego espero tener más que suficiente tiempo para preguntas. Entonces, el Tratado de Combustibles Fósiles surge de una situación que es toda esta conversación de la crisis climática desde la perspectiva formal de la colaboración internacional ha tenido una laguna muy importante de origen y es esta conversación concentrada en reducción de las emisiones, como si fuera algo así como difuso, ¿no? Las emisiones, sin poner el dedo en la llaga de que los principales emisores de los gases de efecto invernadero son los combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón. Y en el famosísimo Acuerdo de París, que eh, pues es la bandera de los países para decir que estamos haciendo algo acerca de esta crisis, ni siquiera se mencionan las palabras, ¿no? Ya en Glasgow, pues se empieza a introducir de manera muy débil el concepto que en realidad es totalmente insuficiente, solo se refiere a carbón y además deja ahí unos espacios disponibles para hablar de geoingeniería, ¿no? Que es un problema grave en toda la conversación internacional de, de las COPs, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Pues que no vamos bien, ¿no? Tenemos una historia de emisiones, ¿no? Que, que, que ha ido en aumento y la exigencia
de reducir estas emisiones de manera muy dramática para poder tener una perspectiva más o menos razonable de algo, un planeta vivible, pero que en realidad los compromisos que han tenido los países en este sistema internacional con lo que se llama las NDCs, ¿no? Los compromisos que adquieren los países en el marco del Acuerdo de París, nos llevan por encima en un 110% de lo que se debe de producir de combustibles fósiles si quisiéramos quedarnos en este objetivo de no pasar del 1.5 grados. Entonces, básicamente lo que está claro es no se está haciendo suficiente e incluso cumpliendo los compromisos que además muchas veces vemos que en los hechos ni siquiera se están encaminando a cumplir con esos compromisos, pero digamos que les creemos a los países y a sus compromisos, igual es insuficiente, ¿no? Entonces, los proyectos existentes de gas, petróleo y carbón ya sobrepasan ese presupuesto que se ha determinado, que es el que se tiene, que podría aguantar la atmósfera para quedarnos en 1.5 grados de aumento, ¿no? Estos son los existentes. Además, sabemos que seguimos en la búsqueda, en la exploración, en llegar a nuevas fronteras de extracción en muchos países. Y aquí un elemento muy, muy importante. Las renovables, sí, van en aumento, pero los combustibles fósiles no solo siguen aumentando en términos totales, sino que proporcionalmente siguen ocupando el mismo espacio de nuestro uso energético. Entonces, las renovables no están sustituyendo el uso de combustibles fósiles. Y aquí, este es un gráfico que busca explicar parte de lo que nos dicen la IPCC, ¿no? ¿Cuáles son estos diferentes escenarios a los que nos enfrentaremos con diferentes grados de aumento de la temperatura, ¿no? Cada décima de grado de aumento tiene consecuencias importantes y no son lineales. Entonces, por ejemplo, con un aumento de la temperatura de 1.5 grados global, tenemos 35 millones de personas expuestas por los cambios de producción en las cosechas. Es decir, estas personas tienen un problema frente a lo que se pueda venir por esos cambios productivos de los alimentos. Pero si hablamos de 2 grados, estamos hablando de más de 10 veces más personas expuestas a este problema. Y si ya nos vamos por encima, pues ya la cosa se pone complicadísima, ¿no? También sabemos que estos datos, además, los sacamos del informe que diferenciaba el aumento de la temperatura de 1.5 grados a 2 grados o por encima de 2 grados, y que hoy en día las y los científicos nos están diciendo que las previsiones de lo que creíamos que íbamos a ver en décadas, ya lo estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, en realidad, pues estamos haciendo previsiones con datos, con ciencia, pero con un montón de información que nos da ciertos grados de incertidumbre de que la cosa puede ser peor, ¿no? Y entonces, cuando vemos que la cosa puede ser peor, pues tenemos que preguntarnos de verdad si en unos escenarios donde seguimos la extracción y consumo de combustibles fósiles, podemos aspirar a
una transición justa. Porque se pone tan grave la cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo les ha ido recientemente en otras zonas de Latinoamérica. Ahorita tengo como muy fresco lo que vivimos acá en México con una ola de calor que duró 3 semanas, ¿no? No duró tanto como en Estados Unidos, que duró más, ¿no? Y la pérdida de cosechas, el tema, por ejemplo, de que el dengue va en aumento, está empezando a haber casos de dengue en zonas, en latitudes donde antes no había, ¿no? Todas estas cuestiones, y ustedes seguramente tienen experiencias directas en donde ustedes están, de las consecuencias que se están viendo, ¿no? Entonces, el Tratado de No Proliferación busca destacar cuáles son los riesgos de no tener un acuerdo mundial que nos permita definir la gobernanza sobre este problema. Y pues nosotros argumentamos que dificulta la transición. La transición tiene que suceder, pero que puede no ser justa, ¿no? Crea activos varados, ¿no? Dificultades financieras, porque se sigue manteniendo una dependencia de algo que estamos viendo que urge cambiar. Representa riesgos para las y los trabajadores, para las comunidades, retrasa la expansión de energías renovables, retrasa la diversificación económica hacia sectores más sostenibles, ¿no? Consolida a grupos políticos favorables a los combustibles fósiles y les permite seguir retrasando la acción. Em, Aumenta el riesgo de un bloqueo técnico, económico, jurídico y político que tenemos actualmente, a que sea todavía mayor hacia el cambio, ¿no? Seguramente que ustedes están al tanto de cuando las empresas demandan a los gobiernos, cuando los gobiernos ponen legislación con una visión más ambiental o con defensa de derechos, por ejemplo, ¿no? Y las empresas van y demandan a los gobiernos en tribunales internacionales, ¿no? Esa clase de bloqueos que actualmente existen se siguen en aumento, ¿no? También aumenta el riesgo de la geoingeniería, ¿no? Porque es así de, ya estamos en tal problema, échanle a la atmósfera lo que sea, ¿no? Y evidentemente, pues eso aumenta los riesgos, ¿no? De las consecuencias y de las broncas de poder de por medio, ¿no? Y evidentemente, pues si no nos ponemos de acuerdo, es mucho más probable que sobrepasemos el 1.5 grados, que además, pues estamos cerca de hacer, ¿no? El IPCC lo ha afirmado por mucho tiempo, ¿no? Mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 exige una acción inmediata y rápida para acabar con la dependencia mundial del carbón, el petróleo y el gas. Y aquí nosotros comenzamos porque es necesaria un mecanismo de cooperación internacional para la transición. Y esto es, pues, porque la crisis de entrada es injusta, ¿no? No todo el mundo tiene la misma responsabilidad de que estemos metidos en este problema. Y además, los países que menos culpa tienen también son los países a los que generar los cambios para hacer la transición le va a representar un mayor obstáculo. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que están acá de este lado de la gráfica, ellos tienen la capacidad para hacer la transición. No les representan ni siquiera ingresos importantes a sus gobiernos, la extracción, ¿no? Tienen, claro, sí, enclaustrado dentro de su gobierno los intereses de las petroleras, eso también, ¿no? Pero tienen la capacidad para pagar esa transición de esos países y la obligación de hacerlo para los demás países también, ¿no? Mientras que otros países, pues están en mucha mayor dificultad, mucha menor capacidad de hacer este cambio, ¿no? Como por ejemplo pudiera ser aquí Bolivia, ¿no? Bolivia tiene muchos obstáculos económicos para poder engancharse en la transición sin un mecanismo que realmente lleve los fondos
que además los países ricos se han comprometido a poner y no han terminado de cumplir con esos compromisos, ¿no? Entonces, el Tratado de No Proliferación tiene lo que llamamos 3 pilares. Requerimos que la transición sea justa, requerimos el alto a la proliferación y requerimos la eliminación progresiva y justa de los combustibles fósiles. Entonces, esta transición justa es lo que vengo platicando, ¿no? Ayuda a los países a alejar sus economías de los combustibles fósiles, ¿no? Incluyendo apoyo técnico y financiero para que las naciones con menor capacidad para transicionar tengan esta capacidad. Habla de la no proliferación, dejamos de agravar el problema, por favor, o sea, ya estamos en una situación de gravedad, no sigamos echándole más leña al fuego, no sigamos buscando más combustibles fósiles en lo más profundo del mar, a través de fracking, ¿no? Entonces es dejar la expansión, dejar el aumentar el problema y luego a la par ponernos de acuerdo en cómo hacemos esta eliminación progresiva de lo que ya está ahí, que sea equitativa, porque insistimos, no todo el mundo tiene ni la misma capacidad para hacer el cambio, ni la misma culpa de la grave situación en la que estamos metidos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que entendamos por transición justa? De entrada entendemos que hay que contextualizar esta discusión, o sea, no hay una receta, ¿no? Creo que Pablo ya mencionaba estas cosas, no tenemos, ¿no? Un Italia para el mundo entero de cómo tiene que ser esto, ¿no? Tiene que haber un punto de vista socioambiental local, ¿no? Tiene que estar centrado en las comunidades, tiene que tener una visión de equidad, ¿no? Requerimos esta diversificación económica y alternativas. Había mucha conversación acerca de cómo localizar, ¿no? La economía. Y si se requiere, pues transición a energías renovables, ¿no? A la par de todo esto, no perder de vista la reparación y la restauración. Entonces, al centrarnos en comunidades, tenemos que reconocer la soberanía de los pueblos indígenas, en particular aquí los amazónicos, ¿no? Lo comento ahorita, voy a compartir una propuesta en la que hemos estado conversando con algunas organizaciones que trabajan en la región, ¿no? Pero esto aplica a pueblos indígenas en general, ¿no? Su derecho a disponer de sus territorios y acceder a todos los derechos humanos, salir de los fósiles, realizar una transición justa hacia energías renovables, una nueva economía, diversificar la matriz económica y desarrollar alternativas a la extracción de fósiles y demás sustancias que destruyen, en este caso, la selva amazónica, perdón, no me di cuenta que esta presentación era específica de eso, pero ahorita van a ver también por qué. Equidad, poner a contribución de los países ricos que son los que tienen más responsabilidad en la crisis climática, así como más capacidad de transición tanto financiera como técnica. Bueno, nos inspiramos en esta conversación en otros tratados, no me voy a meter en profundidad, pero diferentes tratados han seguido diferentes rutas y diferentes ritmos para materializarse y pues el aprendizaje de esas experiencias nos ha ayudado a inspirar cómo esta campaña se lleva a cabo y la posibilidad de que tenga éxito, ¿no? Hacemos una cuestión de fases, o sea, vemos la necesidad de construir un movimiento que demanda este tratado, que no es diferente al movimiento que trabaja en la demanda por salir de los combustibles fósiles, pero que eh, también tiene esta demanda y que además nos juntamos a otros movimientos por la justicia ambiental, ¿no? Necesitamos construir el apoyo político, ¿no? Países en particular que encabecen el proceso, que lleven a cabo este esfuerzo de juntar a más países, ¿no? Formalizar el proceso multilateral.
negociar el tratado y luego mantener la vigilancia en el cumplimiento del tratado, ¿no? Es como el proceso que más o menos visualizamos. De manera importante destacar que la construcción de movimiento es algo que se mantiene en todas las etapas porque sabemos que el movimiento es necesario para que cada etapa sea posible y se vigile que no se corrompa el proceso. Bueno, esto me lo voy a saltar, es un poquito más específico de quiénes participamos en la red y cómo nos organizamos. Si les interesa, con gusto les platico un poco más. Tenemos diferentes aliados globales y también en particular aliados trabajando fuertemente en Latinoamérica, ¿no? Esto solo es una muestra de algunos de los aliados más participativos. Y nuestra estrategia ha sido buscarle por todos lados al apoyo de esta idea, ¿no? Hemos logrado que más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil se adhieran a esta idea, científicos académicos. Hay una iniciativa hermana de legisladoras y legisladores que buscan impulsar esto en sus países, premios Nobel, ciudades que han hecho este llamado por el tratado, que incluye llamar a sus gobiernos nacionales a que formen parte de esto y que venga desde, digamos, un ámbito de gobierno subnacional, pero que genere cierta presión a los gobiernos nacionales, que al fin y al cabo son los que pues tienen que hacer el proceso de escribir y redactar y consensuar un tratado multilateral, ¿no? Y también el apoyo de muchísimos jóvenes alrededor del mundo. Ya son 6 estados nacionales que están impulsando esta propuesta. Se trata de islas del Pacífico que son líderes en el tema climático desde antes de París, pero que en París fueron los que lograron decir, no, es que el objetivo de 2 grados nos condena, ¿no? Nos condena a inundarnos y a desaparecer como países, y han buscado empujar cada vez una ambición climática mayor, ¿no? ¿Y por qué el tratado es relevante en Latinoamérica? Bueno, creo que en realidad, más que contestar esta pregunta, lo que quiero es abrirla, ¿no? Volviendo al tema de la inequidad, creo que es importante que nos ubiquemos en el mundo. Nuestro consumo energético como región evidentemente es menor que el de los países del norte, pero tampoco estamos en África, ¿no? Sí tenemos un peso y una relevancia en el espacio global y una responsabilidad también, por lo tanto, aunque definitivamente nunca de la misma magnitud que los países ricos. Tenemos producción de petróleo en algunos países de la región, de manera importante: México, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, ¿no? También tenemos producción de gas, ¿no? Y aquí creo que es interesante porque en todas las gráficas, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá están bien oscuros, ¿no? O sea, en su consumo energético, pero también en su producción. Y entonces, desde la ellos tienen que ser los primeros en hacer y cumplir. Y eso es la visión precisamente de equidad y de justicia que buscamos impulsar, eh, pero compete y nos involucra de manera global, ¿no? Y tenemos que buscar que el futuro sea otro, ¿no? Y aquí antes de concluir, comentar el tema precisamente de la Amazonía como primera zona de no proliferación de combustibles fósiles. Es una idea que hemos estado conversando con algunas organizaciones que están trabajando en la Amazonía, con algunos liderazgos indígenas. La Amazonía es un espacio
importantísimo para el mundo, ¿no? Lo que sucede en la Amazonía nos afecta y nos preocupa, y además también tiene combustibles, ¿no? También tiene gas y petróleo, y buscar detener esa proliferación en la Amazonía, o sea, detener esa frontera nos parece pues algo verdaderamente urgente, ¿no? Estar perdiendo bosque amazónico a esta adicción global a los combustibles fósiles de verdad es un sinsentido, ¿no? Genera afectaciones pues gravísimas en los pueblos indígenas de la zona, y tenemos que ver cómo se materializa la transición justa en un contexto, por ejemplo, amazónico, ¿no? Que evidentemente pues es eh, muy importante que, 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 que se ponga adelante pues toda la visión de los pueblos para que esto tenga una posible materialización, ¿no? Entonces, pues este es como comparto, no es todavía una propuesta como tal, es apenas una idea, ¿no? Y ha sido interesante escuchar cómo las y los compañeros indígenas les parece relevante, importante y parte, digamos, de esa lucha que tienen de protección, de defensa territorial. Y también ha sido interesante escuchar que, por ejemplo, la ministra de Colombia, Susana Mohamed, ya está usando incluso la palabra de no queremos más proliferación de combustibles fósiles en la Amazonía, ¿no? Entonces, sabemos que, ¿no? Del dicho al hecho hay un buen trecho, pero creemos que ya es importante que este concepto se vaya agarrando vuelo y que sea apropiado, formado y reconsiderado por las personas que habitan la región, y eh, pudiera convertirse en la Amazonía pues en un ejemplo para el mundo, ¿no? De cómo se ve esa transición justa liderada por los pueblos, por ejemplo, ¿no? Estaría excelente, y sería pues realmente inspirador, ¿no? Y bueno, pues ahí el anuncio de si quieren más información acerca del tratado, y bueno, seguimos conversando. Fui Súper. mucho más breve. Está perfecto, tenemos más tiempo para conversar. Y no, súper completa la presentación, Claudia. Me interesaba a mí también bueno, tenerte a ti, obviamente, a tu reflexión, pero también contar un poco el tratado como una propuesta quizás más concreta de, bueno, por dónde apretamos y quiénes son nuestros interlocutores, cuál es la narrativa, que en el fondo también como que muchas clases sin propuestas como que van generando un poco de ansiedad, así como, bueno, ¿y entonces qué hacen? Así que es bueno tener esa combinación. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Nos pregunta Lucía, ¿cuál es la necesidad de contar con un tratado exclusivo en combustibles fósiles? ¿Y por qué no se lucha para incluirlo en la actual agenda de la convención? O sea, como en el fondo la pregunta, quizás por qué tener algo aparte. También ahí dice Lucía, desde la preocupación de que ni el Acuerdo de París se cumpla, entonces como vamos a realmente agregarle otro listado de cosas que no se van a cumplir. Ahí también ICAL pide una precisión respecto de esta diferencia de que no somos África, me imagino que en términos de emisiones, ¿no? O sea, como Latinoamérica, responsabilidad, pero solo desde esa perspectiva, en el fondo hay muchas otras partes que compartimos. Y eso, Carmen también pregunta por pulmones verdes en Latinoamérica, pero no sé si es una pregunta o es como una pregunta al aire. Pero partamos con la de Lucía. Bueno, adelante quizás, Lucía, si quieres tú misma Sí, especificar. solo para, antes de que
la compañera empiece a responder. Esta última parte me pareció también más importante, quizás es el corazón de mi pregunta de ¿qué haría este acuerdo internacional diferente a otros que no se están cumpliendo debido a muchos otros factores, pero si es que las naciones actualmente que tenemos son democracias liberales, y eso quiere decir que el fundamento de nuestras sociedades más bien no es la vida, sino es el capital, el extractivismo, y todos nuestros sistemas están acorde a ello, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto no se convertiría en todo caso en lo que se ha convertido más bien las COPs de la Convención de Cambio Climático, en más bien capitalismo verde? Eso, gracias. Y preguntas sencillas. A ver, sí, ya estaba yo escuchando la conversación con Pablo y dije, uff, este grupo se ve que está. Ok, perdón, y sí, naturalmente que me refiero a que el consumo energético de Latinoamérica ya es mayor que el de África. En África tienen un consumo energético mínimo en muchos países, ¿no? Y una vulnerabilidad todavía mayor. Y mi punto es, en Latinoamérica hay varias regiones de extracción y varias regiones con importantes consumos energéticos, y eso nos compete en cuanto a la responsabilidad, entendiendo esta conversación que ya se traía con Pablo de tenemos inequidades internas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? O sea, en todos, en el norte global también hay gente que se encuentra en severa pobreza y demás, ¿no? Pero bueno, en cuanto a responsabilidades, creo que es importante también asumir la latinoamericana. Lucía. Desde la perspectiva del tratado, la manera en que se desarrollado la conversación dentro de la conversación barco y demás, tiene este problema de origen de hablar de emisiones. Y las emisiones y esas, o sea, ¿de dónde vienen? Y cuando tu conversación es emisiones, a cada rato puedes estar en cuestiones de, ay, vamos a ajustarle, vamos a ponerle un mejor filtro, vamos a ser más eficiente el consumo energético. Y entonces nada de eso ha servido, ha sido un engaño completo. No, seguimos aumentando las emisiones, ¿no? En términos prácticos, ni siquiera las emisiones mismas se han reducido. Y Pino, tú también eres, perdón, es que me desconcierta esto de que tengo que admitir gente a la sala y soy muy dispersa. Tú también lo puedes Sí, hacer, ¿verdad? yo también lo hago, no te Ah, preocupes. listo, perfecto. Ya no me preocupo y no lo observo. Entonces, el primer paso, que pareciera muy poca cosa, pero ha sido muy importante en esta esfera internacional, es poner el dedo estamos hablando de combustibles fósiles, esos son los principales responsables de las emisiones. Y cuando tú pones la conversación en esos villanos, entonces queda claro y explícitas que necesitamos eliminarlos progresivamente, no de la noche a la mañana ni nada de eso, pero sí que son necesarios de eliminar. Si tú lo pones en términos de emisiones, y esa discusión desde la perspectiva por ejemplo, la geoingeniería es, ay, sí, pero pues te voy a almacenar el carbono con tecnología súper acá, y entonces no tienes que dejar de extraer porque lo vamos a almacenar y vamos a poder seguir usando los combustibles fósiles. Todo eso, además de que ni siquiera existe la tecnología para hacerlo, ¿no? Y reviste importantes riesgos y ni siquiera es aplicable para todo el consumo energético que se tiene, son distractores de la conversación y de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí consideramos que si materializamos el compromiso de dejar los combustibles fósiles en el suelo desde la convención marco, pues excelente. Pero la convención marco trabaja a través de consenso. Y entonces, claro, los países que menos están interesados en avanzar son los que detienen toda posibilidad de hacer cosas. Los tratados, a diferencia
de cómo ha funcionado las COPs, la Convención Marco, es tú tienes unos países que se ponen de acuerdo en lo que se tiene que hacer y otros países se van sumando a ese tratado. Yo entiendo tu reserva de, híjole, con estos estados, ¿cómo la vamos a librar para que eso suceda? ¿No? O sea, incluso los aliados luego ni siquiera tienen la fuerza al interior de sus países para dar el siguiente paso, porque también entendamos que no solo depende de, no es monolítica la cosa, ¿no? No es una voluntad de quien está a la cabeza lograr estos avances, y por eso es que nuestra conversación también incluye de manera muy importante la movilización, porque si no tenemos el apoyo de base para que se haga esto, que no va a ser cómodo, o sea, dejar los combustibles fósiles no va a ser divertido, ni cómodo, ni fácil, ni, ¿no? O sea, es una conversación incómoda. No va a ser algo que suceda sin conflicto, pero en la medida en que logremos hacer esa ruta para asegurar que hay ciertos acuerdos de cómo se realiza, pues tenemos mejor chance de que no sea tan injusto o tan grave, o, ¿no? O sea, estamos buscando cómo hacemos esa ruta de la mejor manera, ¿no? Ujú. Creo que ya me callo, porque así como terminar de resolver esto, no, pero por ahí va la aproximación. Sí, muchas gracias, Claudia, ¿no? Pero son diferencias efectivamente súper tangibles, ¿no? Bueno, hay que seguir echándole ganas a todo probablemente. O sea, no es como dejemos de cumplir, mantengamos nuestro incumplimiento del Acuerdo de París, pero sí avancemos en todo esto otro que podemos hacer también entre los que ya estamos más o menos de acuerdo. Y ahí yo también rescato mucho que, si bien el Tratado de No Proliferación tiene este trasfondo y este horizonte final del abandono de los combustibles fósiles, no se llama Tratado de Abandono de Combustibles Fósiles, se trata de Tratado de No Proliferación, y es como una buena puerta de entrada, que es como, primero lo primero, no sigamos expandiendo esto. Es un muy buen enganche para una industria que cada vez tiene menos legitimación social, entonces como algunos lo ven como una ganada política fácil y después se dan cuenta que está bien, o sea, es el primer paso y que el verdadero paso es el abandono, y está muy bien pensado en ese sentido. Yo también siempre he encontrado muy clever eso. Y no tenemos más preguntas. Me quiero aprovechar yo de hacerte una pregunta a ti, Claudia, porque estoy muy de acuerdo con la aseveración que decías tú en un principio de que no vamos a alcanzar una transición justa respecto de sin el abandono de los combustibles fósiles. Pero creo que también hay un riesgo en entender que, en el fondo, una transición es justa solamente porque abandonamos los combustibles fósiles. O sea, en el fondo, como es una transición justa porque es una transición hacia energías renovables, y eso nos quita un poco el foco del cómo, que es la pregunta que nos trae todo el marco de transición justa. Y que yo, bueno, quizás así lo siento yo en Chile al menos, como que hay algunos que hablan de que la transición es justa en sí misma porque estamos transitando desde un sistema injusto. Y en verdad se saltan al menos una pregunta respecto de, bueno, y quién toma las decisiones y quiénes ganan y quiénes pierden y cómo estábamos antes, etc. Entonces, te quería preguntar cuáles crees tú que son como estos puntos claves que pone el tratado. Los abordaste un poco, pero quizás profundizar en el cómo. O sea, como además de la decisión final, ¿hay algunos estándares que ustedes recomienden, consideren cuando hablan de transición justa? Ujú. Sí, me parece indispensable decir que el abandono de combustibles fósiles por sí mismo no tiene por qué ser justo y no tiene por qué proyectarnos a una sociedad más justa, no. Pero que si no tenemos abandono de combustibles fósiles,
hacer una transición justa simplemente no sucede, ¿no? Entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y no es suficiente porque, claro, pues está el capitalismo verde y está, pues, todo un sistema profundamente injusto desde hace muchos años de la humanidad. A lo mejor no nos vayamos demasiado lejos, pero nada más con colonialismo es suficiente, ¿no? Este, y el reto de salir de esas injusticias no es trivial y no solo depende del abandono de combustibles fósiles, ¿no? Requiere pues una visión de derechos humanos que definitivamente es parte necesaria de la transición justa. Requiere asumir que no somos responsables de la misma forma todos y todas, y que a todo mundo le toca algo diferente de acuerdo a justo la responsabilidad que tiene, cómo se ha beneficiado del desarrollo, bueno, desarrollo es una palabra muy manoseada, cómo se ha beneficiado de extraer y quemar combustibles fósiles durante tantos años y de apañarse regiones, de acaparar espacios, de todo lo demás, y eso que obligaciones le reviste frente a quienes han perdido en esos conflictos y, y, mm, y realidades, ¿no? En las que nos enfrentamos. Entonces, me voy a regresar un poquito, creo que a parte de las preguntas que están ahí, porque por ahí Emilio decía, entonces, ¿por qué las organizaciones no han materializado, ¿no? Este tratado? Y es que justo como está planteado como un tratado, son los países los que tienen que materializarlo. El tratado como tal no está escrito, ¿no? El tratado es un concepto que trae estos pilares y que además hemos estado trabajando en los principios del tratado, que es un poco en respuesta a lo que me dices tú, Felipe, ¿cómo definimos qué es lo que debe de incluir esa transición justa? ¿Cómo aseguramos que haya equidad? ¿Cómo aseguramos de que no se vuelva un montón de zonas de sacrificio por el litio o por otros minerales importantes, ¿no? Entonces, esos principios hemos hecho todo un proceso de consulta y próximamente vamos a publicar un documento donde conversamos con organizaciones globales, ¿no? De muchos países del mundo y además con sectores, ¿no? Conversamos con trabajadores, conversamos con organizaciones religiosas, conversamos con organizaciones médicas, eh, así, ¿no? Derechos humanos y tomamos los insumos de cuáles son los riesgos que tenemos, incluso de si ganamos, ¿no? De si ganamos por decir algo, ¿no? Logramos que exista un tratado, que algunos países lo asuman, pero tenemos riesgos y cómo los cuidamos y cómo mantenemos la energía desde el lado de las organizaciones para vigilar el proceso, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hemos visto, ¿no? Eh, Evidentemente no tenemos todas las respuestas ni todo el camino trazado, ¿no? Eh, Tenemos este riesgo súper importante que son los países los que tienen que redactar y firmar y llevar a cabo y materializar el tratado. Entonces, es a través de la presión que nosotros podemos ejercer sobre estos países para hacerlo correctamente, lo cual evidentemente pues, no es trivial, no es fácil. Entonces, ese es más o menos parte de la respuesta de lo que me están preguntando. Veo una Súper. mano alzada, pero aquí hay otra pregunta del decrecimiento también. Sí, tenemos esa pregunta de Sharon respecto de cómo se enlaza el tratado con el tema del decrecimiento. Y después la pregunta de Gabriela, y con eso ya estamos para ir cerrando, pero te dejo la palabra, Claudia. Sí, o sea, tienes razón, y por eso es que la definición de la parte justa es indispensable, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para no seguir con con estas injusticias y estas dinámicas de poder?
Sí, el extractivismo tiene, o sea, tiene más de una cara, no solo son los combustibles fósiles, evidentemente. Cómo logremos materializar territorialmente esa justicia, pues no te la sé decir, no te la sé decir, la tendremos que construir sobre la marcha, y ese es parte del reto, ¿no? Ujú. Dale, Gabriela. Gracias, Claudia. Yo también nada, otro reto te pregunto y gracias por tu presentación. ¿Cómo está la discusión, digamos, de pensar a propósito de estas responsabilidades? Yo a veces pienso mucho en la mirada de género en temas de transporte, ¿verdad? Y cómo somos las mujeres. Voy a hablar de automóviles y transporte colectivo. Las mujeres somos las que usamos más el transporte colectivo, y es casi un logro cuando vemos que las rutas de autobuses se hacen un poco más amigables, que sí queden cerca de las escuelas donde llevas a tus hijas, a tus hijos, ¿verdad? Cuando los transportes de transporte público implican, qué sé yo, tienen políticas de seguridad, están libres de acoso, etcétera. Y ahí más bien vemos como un aliado, ¿no? Que haya combustibles fósiles para el transporte público, porque es un aliado, digamos, en la participación económica de las mujeres. Eh, a propósito de lo que vos decís, ¿verdad? Hay un montón de formas de injusticia. Muchas veces algunos movimientos feministas también hablamos de esas matrices productivas que te hacen estar dentro de un autobús o una presa 3 horas para llegar a tu trabajo y luego otras 3 para volver, y son matrices productivas muy injustas. Y eso, de nuevo, quienes están más rato en ese tráfico, trancones, presas, son mujeres usuarias de buses. Entonces, que también cómo está la discusión, digamos, para favorecer algunas formas de uso de hidrocarburos que puedan ser más colectivas, digamos, que sirvan para equilibrar otras formas de brechas. ¿Cómo hacemos esa discusión también? Sí. Pues el transporte además es uno de los grandes retos, ¿no? Del abandono de los combustibles fósiles, precisamente. Y el transporte no solo de pasajeros, incluso el de carga, ¿no? También. Em, en transporte colectivo hay posibilidades de electrificación que existen, ¿no? O sea, digo, el metro es un ejemplo muy claro, ¿no? Está electrificado y, claro, pues de dónde proviene el origen de esa electricidad, pues en gran cantidad de casos proviene de la quema de combustibles fósiles y es a través de eso que la gente se mueve, ¿no? Desde el tratado, sobre todo, trata de poner el ojo en el problema de la producción, o sea, en el lado de la extracción, ¿no? La conversación de transición justa evidentemente tiene, ¿no? También estos elementos de qué sucede con el consumo, con el uso, quién lo usa, cuándo lo usa, ¿no? ¿Para qué propósitos lo usa? Entonces, eh, digamos, desde la perspectiva de los principios de justicia del tratado, evidentemente que pues el uso de los combustibles en el proceso de que los vayamos eliminando, pues los primeros a eliminar son los de consumo individual, los que solo benefician a pocos, ¿no? Y eventualmente estar buscando estas alternativas y estas posibilidades de cómo hacemos para que la parte colectiva pues también se siga moviendo y además dentro de una perspectiva de vida diferente, donde no te trasladas 3 horas a trabajar, o sea, porque nadie quiere hacer eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, necesitamos ir encontrando esas respuestas de cómo sucede y cómo se materializa que las perspectivas laborales pueden ser más localizadas, ¿no? Y no revistan esa clase de desgaste humano
y de pérdida de tiempo y de vida en esos espacios, ¿no? Pero son el tipo de respuestas que tendrán que ser más locales y más específicas, y que un tratado internacional es muy posible que no te la resuelva, ¿no? O sea, no busca resolverte todas esas preguntas, ¿no? Busca responder a unos de los aspectos del problema y a lo mejor dar algunas orientaciones de cómo, ¿no? Algunas perspectivas. Súper. Muchísimas gracias, Claudia, nuevamente por tu presentación. Ya estamos llegando a la hora que nos propusimos como límite. Así que si no hay más preguntas, les doy también la gracia a todos nuestros comensales. Le agradezco también a Pablo, que estuvo ahí también infiltrado como alumno. Les agradezco a ambos también. Si nos mandan sus presentaciones, nosotros las subimos a la plataforma de Paddle. También, si tienen material complementario para compartir con las y los alumnos, lo podemos subir. Y nada, agradecerles nuevamente a todos por su permanencia, estas 2 horas de aprendizaje. Nos vemos la próxima semana, el lunes, a la misma hora. Y nada, muchas gracias, Claudia y Pablo, por sus excelentes presentaciones. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, Felipe. Felicitaciones por el curso. Muchas gracias por todo. Chao.